¿Alguna vez sentiste que necesitas justificarte incluso por respirar más profundo que los demás? Como si tu existencia tuviera que venir siempre acompañada de una nota al pie, una excusa, una razón aceptable. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta, pero están presas. Presas en un ciclo invisible, donde cada decisión, emoción o silencio tiene que ser validado, explicado, suavizado. ¿Y si te dijera que esa prisión no tiene rejas, pero consume tu alma? ¿Por qué sentimos que debemos explicar quiénes somos? Porque nos enseñaron que el amor se gana, que el silencio incomoda y que solo existimos si otros nos aprueban. ¿Y qué ocurre cuando dejamos de hacerlo? Lo que emerge es aterrador al principio, pero profundamente liberador. Descubrimos una verdad que siempre estuvo ahí, esperando para ser vivida. Este video no es una reflexión común. Es una travesía hacia un lugar donde ya no tienes que pedir permiso para existir. Una invitación a desobedecer lo que el mundo espera de ti y comenzar, al fin, a ser tú. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que siempre siente que debe justificarse para ser aceptado? ¿O quizás eres tú? Desde muy temprano, casi sin notarlo, aprendemos a construir discursos para existir. No discursos públicos, ni grandes declaraciones, sino esos monólogos internos, a veces susurrados, que justifican por qué hicimos tal cosa, porque decidimos aquello, porque sentimos lo que sentimos. Como si el mundo fuera un juez silencioso, siempre esperando una explicación. Perdón por molestar. Lo hice porque pensé que era lo correcto. No quise incomodar, por eso me callé. Frases que no pronunciamos en voz alta, pero que resuenan por dentro. Una sinfonía muda de disculpas anticipadas, de argumentos innecesarios. La necesidad de explicarse no es un hábito inocente. Es una señal, una grieta, una cicatriz abierta en lo profundo. Carl Jung, con su precisión quirúrgica del alma humana, identificó esta compulsión como un eco del condicionamiento social. Desde la infancia, muchos de nosotros fuimos moldeados por un mensaje constante. Tienes que ser comprensible, razonable, aceptable. Y si no lo eras, el afecto se retiraba. El reconocimiento se esfumaba. Así nace la urgencia de explicarse. Porque en el fondo, lo que buscamos no es comprensión, es permiso. Permiso para ser diferentes. Permiso para desear. Permiso para existir sin pedir perdón. Pero, ¿quién nos lo negó? ¿Y por qué seguimos pidiendo algo que jamás debimos mendigar? Tal vez porque seguimos presos de una vieja estrategia que un día nos salvó. Una estrategia que de niños nos protegía del rechazo, pero que hoy nos asfixia. Explicarse ya no es sobrevivencia. Es autoabandono. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Cuando justificamos un simple no con 3 párrafos. Cuando suavizamos nuestras opiniones para no molestar. Cuando nos encogemos un poco cada vez que sentimos que no encajamos. No es debilidad, es un reflejo. Uno que se activa solo, como si aún estuviéramos bajo la mirada crítica de quienes alguna vez definieron nuestro valor. Pero, ¿y si esa mirada ya no estuviera ahí? ¿Quién serías si dejaras de explicar cada parte de ti? No a los demás, a ti mismo. Hay un silencio que no es paz, sino represión. Ese silencio nace cuando aprendemos que no debemos incomodar, que lo auténtico es demasiado ruidoso, demasiado crudo, demasiado real. Entonces, colocamos una máscara, una que sonríe cuando algo duele, una que asiente cuando quiere gritar, una que se adapta, se dobla, se acomoda. Jung llamó a esa máscara la persona. Es la cara social, el disfraz que aprendimos a usar para encajar, para sobrevivir al juicio ajeno. Y en cierto sentido, es útil. No podemos andar por el mundo desnudos de filtros. Pero el problema surge cuando esa máscara ya no se puede quitar. Cuando olvidamos que detrás de ella aún vive un rostro. Explicarse es parte del ritual de la máscara. Cada justificación es un esfuerzo por mantenerla intacta. Cada excusa, una protección contra la posibilidad de ser visto sin ella. Y eso, para muchos, es aterrador. Porque si alguien ve lo que hay detrás, ¿qué pasará si no le gusta lo que encuentra? Así, día tras día, damos razones por nuestras elecciones, hasta por nuestras emociones. Nos volvemos traductores de nosotros mismos, como si hablar en nuestro idioma original fuese inaceptable, como si ser, sin explicación, fuera una falta de respeto. Y poco a poco, la máscara se vuelve piel. Ya no sabemos distinguir si la sonrisa que mostramos es nuestra o prestada, si el sí que damos nace del deseo o del miedo.
Si la historia que contamos sobre nosotros es verdad o solo una versión tolerable. Pero el alma no olvida. Ella empuja desde dentro, exigiendo espacio, autenticidad, voz. Y cuando la máscara aprieta demasiado, comienza a trizarse, no con gritos, sino con cansancio, con esa fatiga que no viene del cuerpo, sino del alma que ya no soporta fingir. ¿Será que vivir así es realmente vivir? Hay hábitos que no nacen de la costumbre, sino del dolor. Explicarse constantemente es uno de ellos. No se trata solo de cortesía ni de querer ser entendido. Es algo más profundo, más antiguo. Una voz temblorosa que aprendió desde temprano que el amor, a veces, venía con condiciones. Gabor Maté, médico y estudioso del trauma, lo explicó con claridad. Muchos niños crecieron creyendo que debían ganarse el afecto, que ser uno mismo no bastaba. Había que ser bueno, ser útil, ser lo que los adultos esperaban. Así comienza la historia. No con un grito, sino con una mirada decepcionada. No con un castigo, sino con el silencio después de mostrar quién eras realmente. Y ese vacío se llenó con estrategias. Ser amable, ser correcto, no molestar, explicarse siempre. Porque en esa etapa, la aceptación no era un deseo, era supervivencia. Entonces, la explicación se volvió escudo. Cada palabra justificativa era un intento de evitar el rechazo, un puente hacia el cariño. Una forma de decir, mírame, soy válido, merezco estar aquí. Y ese patrón, si no se cuestiona, continúa. Años después, ya adultos, aún sentimos la urgencia de explicar por qué decimos no, porque estamos tristes, porque necesitamos estar solos. Como si sin una razón suficiente, perdiéramos el derecho de sentir. Pero ese impulso no habla de presente, habla de pasado no sanado, de la herida que nunca tuvo voz, de la parte de nosotros que aún teme no ser suficiente tal como es. Y aunque el entorno cambie, la reacción permanece, porque el cuerpo recuerda, el corazón recuerda. Cada vez que explicamos algo que no necesita explicación, estamos intentando compensar aquella vez que no fuimos aceptados. Aquella vez que, al mostrar lo que éramos, alguien se alejó. El niño interior no busca razones, busca seguridad. Busca permiso para simplemente ser, sin tener que convencer a nadie. Y tal vez, solo tal vez, haya llegado el momento de darle ese permiso desde dentro. No todas las cárceles tienen barrotes. Algunas son tan sutiles que uno vive años dentro, sin darse cuenta. La necesidad de explicarse es una de ellas. No es una obligación impuesta por otros, sino una cadena que nosotros mismos reforzamos, día tras día, con cada justificación innecesaria, con cada palabra dicha solo para calmar la percepción ajena. Y lo más inquietante es que parece responsabilidad, parece madurez. Debo aclararlo todo, para no ser malinterpretado. Pero en el fondo, no es claridad lo que buscamos, es aceptación, es control sobre cómo el otro nos ve. Así, disfrazamos inseguridad de cortesía, y poco a poco, nos perdemos. Jung advirtió que este impulso es más que un hábito, es un sistema de creencias. Uno que actúa como una sombra, proyectándose sobre nuestras relaciones, decisiones y silencios. Vivimos intentando gestionar la percepción ajena. Modificamos palabras, escondemos emociones, rebajamos nuestras necesidades. Todo para mantener una imagen que ni siquiera sabemos si es verdadera. Solo sabemos que es segura. Y esa seguridad cuesta caro. Cuesta libertad. Cuesta autenticidad. Cuesta paz. Es un desgaste silencioso. Una fatiga que no tiene origen físico, pero que se siente como si lleváramos un peso constante. ¿Por qué es eso? El peso de sostener una versión editada de uno mismo. Una versión que solo existe para no incomodar. ¿Y si no explicáramos más? ¿Y si simplemente fuéramos? La idea resulta inquietante para muchos. Surge el miedo. ¿Y si me malinterpretan? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si me rechazan? Pero quizá el verdadero temor no sea ser juzgado, sino descubrir que podríamos vivir sin ese juicio, y que aún así estaríamos bien. La prisión no tiene rejas, tiene palabras, frases que repetimos para ser aceptados, silencios que ofrecemos por miedo a ser nosotros mismos. Y todo eso puede cambiar, pero antes es necesario ver la celda, sentir sus límites, reconocer cuán pequeña se ha vuelto la vida dentro de ella. Solo así comienza la posibilidad de salir. Antes de seguir, te invito a quedarte hasta el final de este video.
Lo que viene puede transformar tu forma de verte a ti mismo, de relacionarte con los demás y de habitar tu propia historia. Si este contenido ya está resonando contigo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perder los próximos episodios y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que permite que más personas puedan acceder a reflexiones como esta. Sigamos juntos este viaje hacia lo auténtico. Hay partes de nosotros que no mostramos, no porque sean oscuras, sino porque nos dijeron que no eran bienvenidas. La rabia, la tristeza que no se puede explicar, los deseos que no caben en lo que otros esperan, las contradicciones que no encajan en el personaje que hemos creado. A eso, Jung lo llamó la sombra. No es maldad. Es simplemente todo lo que reprimimos para ser aceptados. Cuando vivimos explicándonos, lo que realmente estamos haciendo es escapar de esa sombra. Cada justificación, cada frase que intenta convencer, es un intento de evitar que esa parte salga a la luz. No soy eso que temes. No soy inadecuado. No soy débil. Pero, ¿quién dijo que sentir era debilidad? ¿Quién decidió que mostrarse completo era una amenaza? El impulso de justificar es, en el fondo, un mecanismo de defensa, uno que intenta protegernos del juicio, de la vergüenza, del rechazo. Y, sin embargo, al hacerlo, dejamos de ser verdaderamente humanos, porque lo humano no es perfecto. Lo humano no siempre tiene respuestas claras. Lo humano se equivoca, cambia, duda, siente. Al dejar de explicarnos, la sombra aparece. Y sí, al principio duele, porque ahí está lo que evitamos por años, lo que escondimos para sobrevivir, lo que temimos que nos hiciera perder amor. Pero también, ahí está nuestra libertad. Solo quien enfrenta su sombra puede ser auténtico. Solo quien deja de justificar cada parte de sí puede empezar a vivir sin máscaras. Nietzsche decía que convertirse en uno mismo requiere coraje. No un coraje de batalla externa, sino uno mucho más silencioso. El valor de sentarse consigo mismo y no huir. Porque eso es lo que sucede cuando dejamos de explicar. La sombra nos mira, nos pregunta, ¿por fin vas a dejarme existir? Y ahí comienza algo nuevo. No es fácil, no es cómodo, pero es real. Y lo real, aunque duela, siempre libera. El silencio incomoda cuando estás acostumbrado a explicarte. La primera vez que no dices porque dices no, la ansiedad aparece. Cuando expresas una preferencia sin justificarla, el cuerpo tiembla. Cuando marcas un límite sin adornos, la culpa golpea. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás saliendo de una vieja piel. Durante años, explicar fue una forma de protección, un escudo para no ser herido, un mecanismo para evitar el conflicto, una herramienta para ser aceptado. Y ahora, al dejarla caer, todo tu sistema interno se activa. No porque falles, sino porque estás cambiando. Jung llamó a este proceso individuación. No es un camino hacia la perfección, sino hacia la integración. Es aceptar cada parte de ti, la luz, la sombra, lo firme y lo incierto. Es dejar de ser una versión editada para volverte una totalidad auténtica. La transformación real no llega con aplausos. Llega con incomodidad. Llega cuando dices lo que sientes sin suavizarlo. Cuando eliges lo que necesitas, aunque otros no lo entiendan. Cuando dejas de pedir permiso para sentir. Y claro, eso duele. Porque desafías la lógica del niño que aprendió que solo sería amado si era bueno. Desafías la mirada crítica que aún vive en tu memoria. Desafías el hábito que te decía, mejor da una explicación, así evitarás problemas. Pero también, eso libera. Cada vez que eliges el silencio en vez de justificarte, algo dentro de ti se expande. Cada vez que sostienes tu verdad sin adornos, tu alma respira más hondo. Cada vez que resistes la tentación de convencer a los demás, te convences a ti mismo de que mereces estar aquí. Y ese convencimiento no viene de palabras. Viene del acto, de la presencia, del gesto de simplemente ser. Las emociones difíciles no son señales de error. Son parte del viaje. Una travesía que no busca aprobación externa, sino verdad interna. Algo extraño ocurre cuando decides no explicarte más. No es algo que los demás notan de inmediato. No hay un cambio visible. Pero dentro de ti, algo comienza a reordenarse. Esa voz que antes hablaba sin parar, empieza a callar. El murmullo constante de justificaciones desaparece poco a poco, y en su lugar nace un espacio nuevo, silencioso, firme, presente. Es ahí donde inicia la verdadera transformación.
no en grandes gestos, sino en la recuperación de tu energía vital. Jung lo llamaba libido psíquica, una fuerza que, cuando está dispersa en defensas, máscaras y justificaciones, se debilita, pero cuando regresa a su centro, ilumina. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía entregas cada día para mantener una imagen? ¿Cuánta creatividad se diluye en explicaciones? ¿Cuántas decisiones se postergan por miedo al juicio? Dejar de justificarse no es solo un acto emocional, es un acto energético. Es decidir que tu atención no será más un tributo al otro, sino un retorno a ti. En ese regreso, aparece algo olvidado, la intuición, la voz interior que no grita, pero sabe, la certeza silenciosa de lo que necesitas, sin necesidad de demostrarlo. Y entonces, las elecciones cambian. Ya no eliges lo que parece correcto, eliges lo que resuena. Ya no buscas la respuesta perfecta, te permites explorar la que te pertenece. La vida no se vuelve más fácil, pero sí, más tuya. Dejas de rumiar el pasado, de ensayar conversaciones futuras, de corregir versiones de ti mismo para complacer. Y entras, de a poco, en el momento presente. El ahora deja de ser un lugar de tránsito, y se convierte en hogar. Ahí, en ese estado, no hace falta adornar tu existencia. Solo hace falta habitarla, sentirla, defenderla con el silencio de quien ya no necesita ser aprobado. Porque hay una forma de poder que no necesita imponerse. Solo necesita volver así. Cuando dejas de explicarte, algo inesperado sucede con tus vínculos. Lo que parecía cercanía, a veces se aleja. Lo que parecía distancia, a veces se acerca. Porque ya no estás negociando aceptación. Estás siendo, sin adornos, sin estrategias, sin disfraces. Martin Buber, filósofo del alma humana, hablaba de dos formas de relacionarnos: el vínculo yo-eso y el vínculo yo-tú. En el primero, tratamos al otro como un objeto, algo que se analiza, que se impresiona, que se manipula. En el segundo, el otro se convierte en presencia, en un ser real, con quien nos encontramos desde la verdad. Dejar de explicarse es abandonar el teatro. Y en ese abandono, las relaciones cambian. Las que se sostenían por imagen, se desmoronan. Las que se fundaban en honestidad, se fortalecen. Al principio puede doler. Algunos se irán. No sabrán qué hacer con tu silencio, con tu firmeza, con tu autenticidad. Porque estaban acostumbrados al personaje, no a la persona. Pero los que se quedan, los que te miran y no necesitan explicaciones. Esos son los encuentros reales. Jung habló del verdadero self. Esa esencia que no negocia, que no se esconde, que simplemente es. Cuando dejas de justificarte, le das espacio para emerger. Y con él, llegan conexiones nuevas. Conexiones donde no necesitas convencer. Donde no hace falta demostrar tu valor. Donde puedes decir no y seguir siendo querido. Donde puedes ser contradictorio, humano, imperfecto y aún así, pertenecer. Ya no estás en la vitrina. Estás en la vida, presente, íntegro, real. Y eso transforma todo, incluso el modo en que miras al otro. Dejas de exigir que te entiendan siempre. Comienzas a escuchar desde otro lugar. Uno más abierto, más profundo, más libre. Porque cuando dejas de explicarte, también dejas de pedir que el otro se explique todo el tiempo. Y el encuentro se vuelve humano, simple, honesto. Ahí comienza el verdadero vínculo, donde la máscara cae y el alma se queda. Cuando dejas de explicarte, el tiempo cambia. El pasado ya no te jala con preguntas sin resolver. El futuro deja de ser un ensayo interminable de lo que deberías decir, hacer o sentir. Y el presente se vuelve habitable. Es un giro sutil, casi imperceptible. Ya no necesitas planear cada frase. Ya no te consumes imaginando cómo evitar malentendidos. Simplemente estás ahí. En esa presencia desnuda, aparece algo que habías olvidado, la espontaneidad. No como un acto impulsivo, sino como un fluir natural. Una decisión que no se pesa 1000 veces. Una palabra que surge sin pedir permiso. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi lo llamó estado de flujo. Ese momento en que estás tan conectado contigo mismo que todo encaja. No porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Y lo verdadero no necesita ajustes. Cuando dejas de justificar cada paso, el caminar se vuelve más liviano. No porque no existan obstáculos, sino porque ya no los arrastras como pruebas. No necesitas demostrar porque estás cansado.
ni explicar por qué elegiste un camino distinto. Simplemente sabes. Y esa certeza silenciosa vale más que cualquier aprobación. El poeta Rumi lo expresó con una imagen poderosa. Más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo. Te encontraré allí. Ese campo es el ahora, libre de etiquetas, libre de deberes invisibles, libre del juicio interior que exige razones para todo. Allí, puedes respirar sin pensar en cómo suenas. Puedes decir no sé sin sentirte pequeño. Puedes ser contradictorio sin sentirte roto, porque estás en el momento, no actuando, no decorando tu ser, solo siendo. Y lo más hermoso es que, en ese estado, la vida responde. Las conexiones se hacen más simples, las decisiones más claras, la mente más serena, no porque todo se resuelva, sino porque ya no estás dividido por dentro. Estás unido, íntegro, presente. Y eso, esa sencilla presencia, es una forma de sabiduría que no se explica. Se vive. Hay decisiones que no hacen ruido, pero cambian todo. Elegir no explicarte más es una de ellas. No necesitas anunciarlo. No hace falta decir, a partir de hoy, no me justificaré más. Basta con actuar en coherencia, una vez, luego otra, y otra más. Cada silencio elegido con conciencia es una ruptura con lo que te encadenaba. Cada límite marcado sin adornos es una afirmación de tu valor. Cada gesto auténtico, aunque simple, es una declaración de libertad. Jung decía que la transformación no es una línea recta, es una espiral. A veces creemos que retrocedemos, pero en realidad estamos bajando más hondo, volviendo al mismo punto, con más claridad, más presencia, más fuerza interior. No es un camino de perfección, es un camino de regreso. A ti, a ese lugar donde ya no necesitas permiso para ser, donde no hace falta demostrar nada, donde silencio ya no es miedo, sino espacio. Espacio para existir, para respirar, para mirar el mundo sin defenderte. Y tal vez descubras, en medio de ese vacío sonoro, una certeza inesperada. Tu sola existencia, basta, sin adornos, sin excusas, sin pruebas. Esa es la revolución silenciosa que Jung intuía. Esa es la madurez de la que hablaba Hallis. Esa es la diferencia entre vivir explicando y simplemente vivir. No hay un final para esta historia. Porque cada día, en cada gesto, en cada palabra no dicha, eliges. Eliges entre seguir mendigando aprobación o honrar tu autenticidad. Y cada vez que eliges esta última, el mundo cambia contigo. Si esta reflexión resonó contigo, me encantaría saberlo. Déjame un comentario contando si alguna vez sentiste que necesitabas explicarte para ser aceptado. Activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos contenidos. Y si conoces a alguien que vive atrapado en la necesidad de justificarse, comparte este video con esa persona. Además, al finalizar este video, verás sugerencias de otros temas profundos que pueden ayudarte aún más en este proceso de transformación. Considera hacer clic y continuar explorando este viaje de autoconocimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Nos vemos en el próximo encuentro.